Hola Diana. Hola, Rocío. Bueno, vamos a hablar un poco de esta escritora que has estudiado, Paz Zamora Mascuñana. Cuéntanos un poco, ¿quién fue Paz Zamora Mascuñana y por qué es relevante en este curso sobre literatura filipina en español? Bueno, pues un placer hablar de una mujer destacada porque aglutina en sí misma una variedad muy grande de facetas. Era escritora, pero era también una mujer muy interesada por conocer otras culturas, otras lenguas. De hecho, en algunos textos se la define como una políglota, era esperantista y una mujer con un espíritu filantrópico muy grande. Es muy destacada la visión que tiene del mundo, tiene una visión muy social. Es una mujer que desde el punto de vista literario destaca por sus cuentos, que publicó por primera vez en 1924 en una colección de lo que se considera la primera colección de cuentos filipinos escritos en español. También tiene un poquito, muy corta obra en verso, y aparte de cuentos y de las memorias, tiene también libros de cocina. Entonces contabas que Paz Zamora escribió un relato sobre su experiencia en la batalla de Manila, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Este evento terrible. ¿Qué nos puedes contar sobre estas memorias que escribe ella? A ver, las memorias adoptan una forma de diario. Están escritas en primera persona, a veces usa inicialmente la primera persona del plural y después, a partir, curiosamente, de uno de los primeros incidentes muy serios que la afectan a ella personalmente, que es el incendio de su residencia, y con eso el incendio de todas sus posesiones, de libros, de cartas, de recuerdos de familia, de obra artística que ella coleccionaba. A partir de ahí, curiosamente, comienza a usar la primera persona. El texto en español ella lo va a publicar por sí misma en 1960 y lo une a una reedición de Mi Óbolo, que había sacado la colección de cuentos cortos que sacó en 1924 y que ahora los llama Cuentos Cortos de 1919 a 1923 y Recuerdos de la Liberación. Es un relato impactante, la verdad es un relato sobrecogedor porque es una narrativa puramente de supervivencia y de resiliencia y al mismo tiempo de gratitud, sobre todo al final. ¿Gratitud hacia qué? De gratitud no solo a los americanos que los rescatan, a esa madre América a la que se refiere, sino también de gratitud al Señor, porque sí que a lo largo de esas memorias se ve que se encomienda tanto ella como los que la acompañan a su Dios, pero también una cosa muy entrañable para mí es de gratitud por seguir siendo un ser humano, por haber mantenido, preservado su humanidad a pesar de los horrores que ha ido viendo. El tener que escapar de bombas, de bayonetas de japoneses, ver niños que mueren a su lado, pasar por encima de cadáveres. Y ella insiste una y otra vez en la necesidad, por un lado, de poner orden al desorden. Y yo creo que por eso eligió la fórmula del diario, para estructurar un poco su recuerdo. Y también insiste mucho en la necesidad de, si hay que evacuar este edificio en el que nos estamos refugiando, hay que hacerlo en orden, de manera ordenada. Y lo que sí también se observa es una mujer con mucha iniciativa, que creo que tú también lo has destacado en uno de tus artículos sobre estas memorias, el cómo están inmersos en un ambiente de confusión, solamente se orientan por los sonidos, y la huida sobre todo es huir de los japoneses y huir de los incendios. Y es una mujer que adopta también el rol de mujer guardiana de la moralidad filipina y ayudante del hombre filipino en esa consecución, en ese intento de lograr la independencia de Estados Unidos. Los escribió en español, pero comentabas que ella era políglota. Sí. Y bueno, vivía en una sociedad plurilingüe en la que convivió pues, con otras escritoras afines a sus ideas independentistas, a sus compromisos sociales y filántropos.
pero que se expresaron en otras lenguas. No sé si nos puedes contar algo sobre, bueno, pues su relación literaria con otras escritoras en otras lenguas, si la hay, o si nos puedes contar sobre los textos que otras mujeres en otras lenguas escribieron sobre también la Segunda Guerra Mundial, si los hay. A ver, a nivel de relación con otras mujeres escritoras de la época, en primer lugar, bueno, está claramente la relación con Sofía de Beira, que fue una mujer muy activa por el sufragismo y también por el crear una prensa de mujeres y por mujeres, es decir, para las mujeres filipinas y escrita por mujeres filipinas. Por otro lado, en cuanto a memorias, textos sobre la guerra, hay otro texto sobre la liberación de Manila, que es más bien un testimonio de una monja, de la hermana Gotera, que recogió un soldado americano, creo que era un teniente Walsh, y que lo recogen en español y después se traduce al inglés. Y después hay memorias escritas por españolas, como la de Carmen Güell, que escribe las memorias o transcribe las memorias de Elena Lizárraga, creo que se llama, Nena, la última de Filipinas, o la de Dolores Tapia, que esa ya es de los años, se han publicado en los años 2000. Trabajando sobre un disco y un corto de Aute. Aute era muy pequeño en la batalla de Manila, pero escribió esto, hizo este corto en 2012, y cuando representaba a Manila destruida, el rótulo que salía era Manila destruida bajo las bombas americanas. No mencionaba a los japoneses. Curioso. Sí, pero es cierto que los civiles se vieron víctimas de fuego cruzado. De hecho, Zamora lo relata en sus memorias. No sabe si son los amigos o los enemigos, de dónde vienen esas bombas y de dónde vienen esos tiros. Entre unos y otros se quedó Manila. Sí, destruida, sí, arrasada. Pues muchas gracias. Aquí acaba la entrevista, pero muchas gracias por toda la información que nos has dado, que nos es muy útil. Un placer.